Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Nuestro grupo está conformado por Jiménez Paula y mi persona, Delgado Nicole. Vamos a hablar a continuación acerca de la energía geotérmica. Siguiente. Todos los procesos geodinámicos que suceden en la Tierra, desde los procesos más superficiales hasta los volcanes, las intrusiones, los terremotos, la formación de cordilleras y el metamorfismo, son controlados por la transferencia y generación de calor en su interior. Geotermia es una palabra de origen griego que deriva de geos, que quiere decir tierra, y de termos, que significa calor, el calor de la tierra. Se emplea indistintamente para designar tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta, como al conjunto de procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica y calor útil al ser humano. La energía geotérmica, a pesar de venir siendo utilizada con algunos fines térmicos desde hace siglos, como en las termas romanas, baños turcos, curas balnearias, no es tan conocida a pesar de tener un gran potencial. A diferencia de la mayoría de las fuentes de energías renovables, la geotérmica no tiene su origen en la radiación del Sol, sino en la diferencia de temperaturas que existe entre el interior de la Tierra y su superficie. Para el funcionamiento de bombas de calor geotérmicas, tenemos que la bomba de calor es un sistema que absorbe calor a una determinada temperatura específica, que tiene un lado frío y lo libera nuevamente a un nivel de temperatura más alto, que es el lado cálido. La energía térmica absorbida, incluyendo el trabajo de accionamiento convertido en calor, puede entonces ser suministrada para ser utilizada como energía térmica a un nivel de temperatura más alto, un sistema de suministro de energía útil o final. Generalmente consiste en 3 elementos del sistema, que es el sistema de fuente de calor para permitir la extracción de la energía del aire ambiente y el suelo cercano a la superficie, la bomba de calor u otro sistema técnico esencial para aumentar el nivel de temperatura, y el dispositivo de calor, el sistema para alimentar o utilizar el calor a nivel de temperatura más alto. Este aumento se obtiene mediante el uso de una bomba de calor. Los componentes de esta bomba de calor se tiene que es un evaporador, un compresor con dry plus, un licuador condensador, una válvula de expansión y otros componentes y dispositivos auxiliares como válvulas, manómetros, dispositivos de seguridad. Para el funcionamiento tenemos que el compresor es impulsado mecánicamente por un motor eléctrico o de combustión. El refrigerante se evapora en el evaporador a baja presión y a baja temperatura. El refrigerante medio de trabajo, después de la extracción de energía de la fuente de calor, es aspirado y comprimido por un compresor. A baja presión, el medio de trabajo se licúa en el condensador, descargando el calor a un sistema de utilización. Después fluye la selección de baja temperatura a través de la válvula de expansión y este circuito se pone en marcha de nuevo. Para la bomba de absorción tenemos la utilización de la mezcla de dos componentes, los llamados pares de trabajo, circulan dentro del circuito de disolventes de la bomba de calor de absorción. El proceso de compresión se origina a partir de dos circuitos superpuestos con un nivel de presión diferente. La bomba del disolvente permite la conexión entre dos niveles de presión, ya que es un líquido que puede ser empujado a un nivel de alta presión y requiere de menos energía que un medio gaseoso. El funcionamiento tenemos que en el absorbedor, el medio de trabajo gaseoso del evaporador es absorbido por el disolvente concentrado y esta solución diluida se bombea a un aumento de presión a través de una bomba de disolvente hasta el desorbedor, donde el medio de trabajo es expulsado nuevamente del disolvente, añadiendo calor. Luego tenemos en un proceso de condensación que se libera este calor. El medio de trabajo pasa por los mismos pasos por los que es de la válvula de expansión y el evaporador que en las bombas de calor de compresión. Llega de nuevo a lo que es el absorbedor de esta forma gaseosa, mientras que el disolvente reducido se transporta directamente del desorbedor al absorbedor, de nuevo mediante un dispositivo de estrangulación para reabsorber el medio de trabajo. De esta manera se genera lo que es el calor útil en el absorbedor y en el condensador.
Para el diseño y el dimensionamiento de una instalación geotérmica. En el diseño de los intercambiadores de calor enterrados, entran en juego muchos factores que realizan distintas variantes de un diseño para un mismo sistema. De esta manera, lo que se busca es una configuración más adecuada a las características del proyecto a realizar y tener un rendimiento mayor al menor coste posible. La elección de la configuración a emplear se pueden distinguir los siguientes criterios, como configuraciones más usuales. Tenemos según el tipo de instalación y según la trayectoria del fluido. Puede ser tuberías simples, horizontal, tubería doble horizontal, sistema vertical en paralelo, sistema vertical en serie, como se puede observar en la imagen. La elección de un intercambiador geotérmico horizontal o vertical va a depender de qué, de la superficie del terreno disponible, de la potencia disipar y también, obviamente, de los costes de instalación. Normalmente, como norma general, los sistemas horizontales se emplean para instalaciones de baja potencia, con grandes superficies disponibles. Caso contrario, los sistemas verticales son empleados cuando no existen grandes superficies de terreno para instalar un intercambiador geotérmico horizontal. Siguiente, por favor. Entre las ventajas y desventajas de estos sistemas tenemos las ventajas del sistema en serie, la trayectoria del fluido definida, mayor facilidad de purga, funcionamiento térmico más alto por metro lineal de tubo puesto, que se requiere de un diámetro superior. Las desventajas del sistema en series es que se van a necesitar un diámetro mayor de tubo. Esto se va a significar, o sea, que va a aumentar el coste. Y la longitud se ve limitada también debido a la caída de presión del fluido. En cuanto a las ventajas del sistema en paralelo, los costes de la instalación menos elevados, puesto que los diámetros son más reducidos y por lo tanto la cantidad de fluido empleado va a ser mucho menor. Las desventajas de este sistema, en cambio, van a ser que la operación de purga es mucho más complicada y asimismo es complicado el equilibrio del fluido en los distintos bucles. Para diseñar cada tipo de intercambiador de calor hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Lo que es un intercambiador horizontal. El intercambiador horizontal va a tener los criterios de profundidad de zanja, el número de zanja, el espacio entre zanjas. El intercambiador vertical, la profundidad de cada perforación, los números de perforaciones, el intercambiador slinky. Va a tener en cambio la profundidad de zanja, número de zanjas, diámetro y paso de las espiras. Siguiente, por favor. Diseño de un intercambiador enterrado. Las especificaciones de la bomba de calor fijan varios parámetros de diseño del intercambiador enterrado. La bomba de calor determina el calor intercambiado con el suelo y el caudal circulante por el intercambiador de calor. Determina también la eficiencia del sistema COP, que va a ser el coeficiente de rendimiento. Siguiente. Por favor. Ya. En una bomba de calor, el COP va a ser la relación entre la capacidad térmica de esta Q y su potencia eléctrica consumida para suministrar esta capacidad, que va a ser W en este caso, como se pueden observar las ecuaciones. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La elección del fluido circulante. El fluido empleado en estos es agua con anticongelante para prevenir el riesgo de la congelación debido al elevado funcionamiento en calefacción o temperaturas muy frías del terreno. La elección del fluido circulante radica en los factores como son las características de transferencia de calor, es decir, esto va a ser la conductividad térmica y la viscosidad, el punto de congelación, los requerimientos de presión y caídas de presión por rozamiento, la corrosividad, la toxicidad e inflamabilidad, y también el coste del fluido. Aquí podemos observar en esta tabla las propiedades físicas de los fluidos más empleados, como podemos ver el agua, el etilenglicol, el propilenglicol y el metanol. Siguiente, por favor. La elección de los tubos o el diseño de tuberías está dado por la elección de los materiales. Los materiales más comunes para los intercambiadores de calor enterrados son el polietileno y el polibutileno. La elección del diámetro. Para la elección del diámetro se deben tener en cuenta la caída de presión y funcionamiento térmico. El diámetro debe ser lo suficientemente grande para producir una pérdida de carga pequeña y también de este modo necesitar una menor potencia de bombeo, y al mismo tiempo el diámetro también debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar una alta velocidad. Este factor que hará que el fluido circule en régimen turbulento. También hay que hacer un estudio de temperaturas. Cuando la bomba de calor está en modo calefacción, es decir, produciendo el condensador agua caliente para suministrar el edificio entre unos 45 a 55 grados, el evaporador se produce agua fría a unos 5 a 15 grados centígrados.
En refrigeración, cuando la bomba de calor produce frío, el evaporador va a estar entre 7 a 12 grados centígrados. Por las tuberías del intercambiador enterrado circulará el agua de intercambio de calor por el condensador a unos 25 a 35 grados centígrados. Siguiente. Ya. Para el dimensionamiento del intercambiador de calor enterrado, este vendrá fijado por la diferencia de temperaturas entre el suelo y el fluido que circule por el intercambiador. Se habrá que determinar la temperatura máxima y mínima de la Tierra. Eso se hará a partir de las ecuaciones que se muestran en la diapositiva, como lo que tenemos es el cálculo de la temperatura máxima que va dado por TH y el cálculo de la temperatura mínima TL, en donde XS es la profundidad, TM es la temperatura media de la Tierra que se produce. Esto se puede asumir como la temperatura seca media anual del lugar. AS es la amplitud anual de la temperatura media diaria. Esta se puede determinar a partir de datos tabulares para localizaciones geográficas específicas. Y alfa es la difusividad térmica del suelo. Esto va a depender del tipo de suelo y también del contenido de agua de dicho suelo. Siguiente. Determinar temperaturas máximas y mínimas de entrada del fluido en la bomba de calor. Uno de los parámetros claves a establecer es la temperatura del fluido que circula por el intercambiador de calor enterrado. Esta debe encontrarse de forma óptima en dos consideraciones. Bueno, cuanto más baja sea la temperatura en invierno y más alta en verano, mayor será la diferencia con la temperatura del suelo. Y de este modo, menor deberá ser el intercambiador enterrado para los mismos requisitos del intercambiador de calor. De este modo, se van a reducir los costes de inversión, los estudios de instalación de climatización geotérmicas en viviendas. Y el otro punto es que cuanto más alta sea la temperatura en invierno y más baja en verano, mayor será el COP del sistema. Esto va a generar un ahorro energético mucho mayor. Con estas dos premisas se van a fijar las temperaturas máximas y mínimas del trabajo requerido. Para calcular la diferencia de temperatura entre la Tierra y el circuito. Para los ciclos de calefacción se debe calcular la diferencia de la temperatura entre el mínimo de la temperatura de la Tierra y la temperatura mínima del agua de la bomba de calor. En el caso de la refrigeración, hay que calcular la diferencia entre la temperatura del agua máxima de la bomba de calor que entra y la temperatura máxima de la Tierra. Como podemos ver ahí, la fórmula para el cálculo de la resistencia de los tubos del flujo de calor, tenemos que es igual a la resistencia es igual a 1 dividido por 2 por pi por Kp por logaritmo de dO sobre dI, donde dO es el diámetro exterior del tubo en metros, dI es el diámetro interior del tubo en metros y Kp es la conductividad térmica del material del tubo. Para el cálculo de la resistencia de la Tierra, tenemos que la resistencia de la Tierra es la inversa de la conductividad térmica del terreno. Es una de las partes más delicadas de todo el proceso del diseño. Y para el cálculo del factor de utilización tenemos las cargas de energía, la demanda del diseño y la demanda del terreno. Tenemos los ejemplos de utilización de la bomba en instalaciones geotérmicas. Tenemos aquí lo que es las pilas de cimentación. Se trata de pilas de cimiento utilizadas en condiciones de subsuelo difíciles para la cimentación de edificios. Estas pilas están equipadas con tubos de transferencia de calor y permiten la instalación del intercambiador de calor acoplado al suelo en bajos costos adicionales en lugares donde los postes de cimentación tienen que ser usados en todos modos. Pueden combinarse básicamente todos los métodos geotécnicos conocidos de cimentación de estructuras sobre pilares. Hasta ahora se han utilizado pilotes fundidos in situ y pilotes prefabricados de hormigón armados de sección transversal completa y pilotes huecos, así como pilotes de acero. Los pilotes de hormigón colocados in situ son muy flexibles, pero desde el punto de vista técnico y económico solo deben utilizarse a partir de diámetros de aproximadamente 600 mm. Su producción es bastante costosa y requiere de mucho cuidado. Otro ejemplo tenemos lo que es las instalaciones de sonda de tierra en casas unifamiliares. El material utilizado aproximadamente para las sondas de la tierra es polietileno de alta densidad.
El dimensionamiento típico del tubo es de 25 por 2.3 mm con una longitud de diseño de la sonda de 60 metros y 32 por 2.9 mm a 100 metros. Para sondas de tierras coaxiales también se puede utilizar tubos de acero o cobre de alta calidad con recubrimiento plástico o alto costo. En general, el peligro de fugas debido a la corrosión de la sonda de la Tierra debe mantenerse lo más bajo posible, eligiendo el material adecuado. El método de perforación para hundir las sondas de tierra depende de las capas de la Tierra esperadas y del espacio disponible. Bueno, aquí tenemos lo que es el análisis técnico. Los sistemas que utilizan el aire ambiente o energía geotérmica poco profunda como fuente de calor consiste en los componentes principales, lo que es el sistema de fuente de calor y la bomba de calor. Los sistemas de fuente de calor para la utilización del aire ambiente. La utilización de estas fuentes de calor aire ambiente causa algunos problemas específicos como es la baja densidad específica, las temperaturas ambientes muy fluctuales durante las temporadas de calefacción, lo que pueden provocar temperaturas muy bajas y muy altas. Las fuentes de calor que utilizan el suelo cercano a la superficie generalmente utilizan el calor almacenado en el suelo, es decir, en el suelo o las rocas y su relleno de poros, principalmente son el agua subterránea. Aquí vamos a tener lo que son sistemas cerrados, donde el intercambiador de calor acoplado a la Tierra para sistemas cerrados se diferencia como intercambiador de calor instalado horizontalmente y verticalmente. Sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son la utilización de energía subterránea cerca de la superficie, son pozos de agua subterránea. Luego tenemos lo que es el análisis ambiental. Aquí los efectos ambientales seleccionados para los determinados sistemas de bombas de calor. Tenemos que en la construcción hay efectos ambientales como los efectos causados por la perforación de las emisiones contaminantes en el subsuelo, por el equipo de lo que es la perforación, los tubos de perforación y el equipo auxiliar. También tenemos los cambios químicos biológicos debido a los fluidos de perforación que pueden causar efectos ambientales. Las excavaciones bastante poco profundas para colocar lo que son las ondas que producen un impacto significativo en las aguas subterráneas. Tenemos el mal funcionamiento que también puede causar efectos como son efectos ambientales causados por lo que es la bomba de calor y la parte de la fuente de calor involucrada. Aquí se puede producir por los tipos de refrigerante y compuestos anticongelantes que se utilice. Tenemos también los efectos ambientales que pueden producir los aditivos anticongelantes, por ejemplo, los que son utilizados por las fugas son generalmente pequeños. Otro tenemos que los peligros ambientales pueden ocurrir en caso de incendio o explosión de lo que es la bomba de calor debido al carácter tóxico del agente calefactor que estos tienen. Tenemos la contaminación ambiental del suelo y de las aguas subterráneas, que pueden ser estos causados por los lubricantes o aceites sintéticos. Tenemos que para el final de la operación también van a causar lo que son las posibles afectaciones que pueden producirse cuando se utilizan sondas de aguas subterráneas y del suelo vertical profundo si el pozo de perforación no está sellado adecuadamente. Luego de eso tenemos lo que es el análisis económico. Vamos a hacer énfasis en lo que son las inversiones. El monto de las inversiones específicas en el análisis de las bombas de calor está determinado en gran medida por la tecnología aplicada y el tamaño del sistema. Los costos de inversión específicos de los sistemas combinados con la bomba de calor de aire ambiente son más altos que los costos generales de los sistemas comparados con los que son acoplados a la tierra. Además, hay que cubrir otros costos, como son los costos de generación del agua caliente doméstica y el almacenamiento de calor, costos de montaje e instalación, costos de parciales de espacio, instalación, costos de aplicación hidrológica. Tenemos los costos de operación también, que son los costos de funcionamiento, que consisten en los gastos de mantenimiento de los sistemas de la bomba de calor según el tamaño del sistema. El costo de funcionamiento nos dice que más o menos está entre los 166 y 865 euros anuales. Esto es un aproximado. Conclusion.
Currently, the most used energy is that of fossil fuels. The high price of the plus the environmental implications of their consumption makes all governments opt for the promotion of alternative or clean energies. It is necessary to consider the use of the geothermal energy compared to other renewable energies and because the impacts generated are less. The advantages of geothermal energy are both environmental as economical, so it's necessary to deep in their knowledge and extend their application, especially in high condition buildings, which is how it has been applied of years in European countries. Thank you.